empezó la emisión de El Pensador Mexicano. Hay que ser justos con la Constitución de Cádiz. Y cuando yo digo que tuvo tintes liberales, pues uno de ellos, de los más importantes, fue la libertad de imprenta, porque esto abrió un cauce a la discusión de las ideas, y me atrevo a pensar que fue uno de los aspectos que menos le gustó a la Iglesia Católica, que se discutieran todo tipo de ideas, aunque pues se persiguió. Por un lado estaba la libertad de imprenta, que la ejercieron gentes, y por el otro lado también se les persiguió porque se consideraba que era una libertad muy peligrosa. En 1813, al suceder a Venegas, Félix María Calleja contrajo el compromiso de observar los preceptos de la Constitución y así calmar el clima de intranquilidad que se vivía sobre todo entre las clases ilustradas de las principales ciudades. Pero mantuvo la acción en contra de la prensa libre favorable a los insurgentes. Con el triunfo de los patriotas españoles sobre Napoleón, Fernando VII regresa al trono. En 1814, el monarca da un golpe de timón, desconoce la Constitución y encarcela a muchos de los luchadores por la libertad. En México, por decreto real, en 1815 se restaura el absolutismo. Pero los preceptos de la Constitución de Cádiz, tan temidos por el monarca, ya habían calado en el ideario político de los mexicanos. El virrey Calleja restableció el régimen colonial. Como resultado de un levantamiento militar en España en 1820, se puso de nuevo en vigor la Constitución. De nuevo se eligieron las diputaciones provinciales que permanecieron reunidas al consumarse la independencia. La Constitución de Cádiz se reconoció provisionalmente hasta que México se diera sus propias instituciones. Si la independencia de México se consuma en 1821, prácticamente la Constitución de Cádiz estuvo vigente hasta 1824. El Plan de Iguala declara vigente la legislación española en lo que no se oponga a las leyes que ya va a expedir México. Y la Junta Provisional Gubernativa, que se forma de acuerdo con el Plan de Iguala, también contiene una declaratoria de la vigencia de la Constitución española. Los mismos constituyentes de 1822, 1823 y de 1823, 1824 se rigen por los reglamentos de la Constitución de Cádiz, hasta que se promulga la Constitución de 1824, que es cuando verdaderamente México declara su soberanía y que queda vigente una Constitución mexicana. La Constitución de Cádiz de 1812, forjada por los patriotas españoles durante la dolorosa invasión y ocupación napoleónica, fue un paso firme en la ruta constructiva de las instituciones liberales. Se enriqueció con las aportaciones de diputados mexicanos que creían en la autonomía provincial dentro de la monarquía como solución a las desigualdades e imposiciones del régimen colonial. Las Cortes de Cádiz trabajaron para México, sin proponérselo trabajar expresamente para México, porque ninguna parte de aquel gran imperio, incluidas los dominios que ese gran imperio tenía en la región de Italia, las dos Sicilias, de Nápoles, en ninguna parte de ese gran imperio se aplicaron las leyes expedidas por las Cortes de Cádiz, su obra principal, como es la Constitución de 1812, de una manera tan clara, tan total, pero corregida como en México. De vigencia efímera, dejó sin embargo su huella en la generación del pensamiento de la independencia de México. Creó las diputaciones provinciales que exigieron y lograron el Estado federal como garantía de libertades a las provincias. Su articulado fue adoptado por las primeras constituciones de los estados federados mexicanos.
sentó las bases de la autonomía provincial, que se configuraría en un Estado federal en la Constitución de 1824. Sembró la idea de la defensa de la ley suprema frente a los abusos del poder. Delineó las bases del sistema electoral que quedaría vigente durante decenios. Algunas de sus disposiciones quedaron olvidadas. Otras se insertaron y diluyeron en el caudal normativo y se fundieron con elementos propios. Otras permanecieron aclimatadas y subsisten. La Comisión Permanente del Legislativo, el privilegio parlamentario y el refrendo de los actos del Ejecutivo permanecen en nuestra Constitución. Si vemos nuestra Constitución el día de hoy, la Comisión Permanente desempeña funciones importantísimas, y no solamente eso, sino que se le ha reforzado y es un mecanismo pues esencial ya al funcionamiento de todo nuestro sistema. Proviene de la Diputación Permanente de Cortes de la Constitución de Cádiz. Lo que se le llama comúnmente el privilegio parlamentario, que es la inmunidad que tienen los legisladores respecto a las opiniones que manifiestan en el ejercicio de su encargo. Proviene de Cádiz. E inclusive el verbo reconvenir, no podrán ser reconvenidos por sus opiniones, es exactamente el texto de Cádiz. Se conservó incluso hasta el término. Eso indica pues que la influencia de Cádiz fue más allá del simple texto jurídico, es decir, en alguna forma se recogió por la tradición política y ha quedado dentro del constitucionalismo mexicano, pero yo diría que ha quedado también dentro del ideario político mexicano. Cádiz es mucho más que un documento constitucional. Cádiz de entrada es la primera oportunidad que tienen los americanos de expresarse y participar políticamente en un imperio. Tuvo influencia en Portugal, tuvo influencia en Italia, tuvo influencia incluso en Rusia, ¿no? Entonces es una trascendencia que va, insisto, mucho más allá del ámbito americano, mucho más allá del ámbito hispánico. Es una trascendencia al ámbito, yo diría, occidental, y que rebasa lo constitucional y que es histórica, es política, es ideológica y es intelectual. Y la Nueva España, que había sido una colonia muy rica por el oro y la plata, pues es una desorganización social, política, realmente espantosa. Guerras fratricidas, invasiones extranjeras, el imperio de Maximiliano, y todo esto tiene su raíz en cómo se logró la independencia de México en 1821 como reacción al miedo que causaba la Constitución de Cádiz. Hay que recordar que la primera Constitución cercana a nosotros, culturalmente y jurídicamente, que estableció la felicidad como un objetivo, fue la Constitución de Cádiz. Vale la pena que lo tengamos presente y vale la pena que en lo sucesivo sea uno de los elementos que recogido 200 años después nos permita también por esta forma y por esta vía hacer un reconocimiento a los constituyentes gaditanos que eran españoles y latinoamericanos.